está trabajando en la parte del teléfono, pero tiene una cosa muy buena. Salvi Pascual tiene un proyecto que se llama Apretaste. Este proyecto Apretaste, que es genial, consiste en proporcionar internet a los cubanos a través de correo electrónico. Para el que no lo sepa, un cubano puede, tú quieres buscar, por ejemplo, sobre cualquier tema, le escribes un correo a esa dirección de Apretaste con el tema, y lo que hace ese software es buscar la respuesta en Google de ese tema y enviarlo, y te llega por correo las 10 primeras búsquedas. Esos fueron los principios de internet, ¿no? Sí. Así fue. Exacto, entonces eso hoy lo tienen disponible los cubanos, y esta red tiene miles y miles de personas. Es curioso que lo hemos conversado, la mayoría de las búsquedas son quién ganó el partido, Real Madrid o Barcelona, en fin. Pero es humano también y es normal, y yo creo que por eso es lo que estamos luchando, que la gente haga lo que le dé claro, la gana de internet. Pero ¿por qué les digo esto? Porque la aplicación también la pueden descargar por ahí. Y por eso es tan importante articular bien una campaña bien hecha, como se hace una campaña, para que los cubanos dentro de Cuba se enteren de esto que estamos, de lo que estamos haciendo. Aquí ya no digo nada, yo ahorita te Sí. va para allá. Sí. Métele un pitazo, grítale, coño. Es ella, ¿no? Vamos a decir 1, 2 y 3, Joana. 1, 2 y 3. Eso no sube más a mi vida. Está, el aire está. El grito puede desorientarla, está bien escondido, nosotros pasamos por aquí. ¡Joana! Oye, me quería hacer un toque técnico ahí en lo que ella Joana, yo sé que no es la idea, no es lo que se piensa, pero yo en lo personal estaría dispuesto para instalar esa aplicación, un ejemplo, ¿no? A pagar moralmente o simbólicamente $1 por instalarla. Yo estaría dispuesto a hacerlo porque hace falta fondo para moverse, hace falta fondo para la campaña. Yo sé que no es el objetivo, que no se quiere ganar dinero con esto, que no es un problema, pero se puede valorar la idea en algún momento dado del interés nacional. Yo tengo interés en esto, y si puedo pagar $1 para ayudar a alguien, y si ese peso me va a ayudar a mí porque tengo la aplicación y voy a ser parte, yo pagaría $1, y si de repente 20.000 cubanos instalan la aplicación, son $20.000 que pueden ser usados para este mismo fin, y tiene que haber un compromiso. O sea, esa posibilidad de valorar. Que financia la campaña. Claro, que es lo que todo el mundo queremos. Ya sabemos que estamos perdidos antemano, pero si se vota y después dice eso se puede llevar a un foro internacional, alguien tiene que viajar a Bruselas y alguien tiene que viajar a Washington. Bueno, pues ahí todo el mundo puso $1. ¿Qué tal? Bueno, es una idea nada más. Hola. Un beso a todos. Ya te estás limpiando para que no te hagamos alto repudio. Bueno, tomen asiento. Por aquí. Camilo, adelante, compañero. Yo de acuerdo con lo que plantea. Bueno, y ahora si quieres, pueden. Ya está en vivo. Por la página. Estás adelantado hoy. Bueno, ahora comenzamos oficialmente. Tuvimos que entretenernos conversando un poco ahí. Para los que nos están viendo en cualquier parte del mundo, disculpen el pequeño retraso, es que hoy hay tormenta aquí en Miami. Esta parte específicamente no nos afectó mucho, pero para cruzar del otro lado, venir de otras ciudades, sí estaba bien complicado el tráfico, había accidentes y todo eso. Y ya vamos a comenzar, digamos, con los objetivos que nos hemos propuesto hoy. Hemos conversado ya de algunas cosas, creo que ya todo el mundo tiene la idea más o menos de lo que queremos. Estamos en una propuesta que ha hecho Orlando. Eso aplicaría a las personas que viven fuera de Cuba. Claro. Y yo lo que le veo también de bueno es que se puede también comprar una pila de memoria, imprimir una pila de documentos, todo eso para distribuirlo dentro de Cuba con esos mismos. Sí, y yo pondría un precio simbólico. Sí. Que nadie, tú sabes, las microdonaciones estas que hace la izquierda radical española, ¿no? Tú vas a decir tocado en la red, no sé qué, y hasta para leer una noticia a veces $1, $2, no sé qué, y es una manera de decir, no solamente yo leo la noticia, dado que yo no tengo tiempo para ponerme al activismo político, al menos colaboré con $1 o con $2, que me voy a beneficiar yo, pero además estoy colaborando con los activistas más
más profesionalizados, pues van a tener un marco de trabajo, de recursos, cosas que se van a mandar para Cuba. Pero bueno, una idea nada más, se puede valorar, puede ser voluntario, la donación. Yo creo que es importante crear la cultura de la donación, ¿no? La cultura judía. Si a mí me interesa algo, yo quiero colaborar materialmente. Y esa cultura a veces los cubanos no la tenemos y algunos sitios web han quebrado por eso, porque hay que pagar el CEPRI y pagar cosas y no tenemos la cultura de coño, una microdonación. Nadie le está pidiendo aquí, como Trump, nadie está pidiendo $50, es una microdonación. Le tienen miedo a la corrupción. Ajá, también eso, lo de enseguida, el dinero es corrupción, entonces romper todos esos miedos y hacer otro ejercicio también de transparencia financista, ¿no? Pero bueno. No, me parece súper buena la propuesta. Una pregunta, yo te la hice a través de Messenger, pero no me respondiste. Somos Más es un movimiento que está legalmente en Estados Unidos. Sí. O sea, está creado como una organización no... Sí. Perfecto. Es una preocupación que tenía, porque si no el día de mañana, esas donaciones, te puede aparecer una notificación del IRS de dónde está tu contribución de esas donaciones. Entonces, estamos muy bien con el IRS. Tenemos hace 3 años, estamos hace 3 años establecidos como non-profit y toda nuestra finanza está montada sobre el sistema de impuestos. Y además es una fundación que tiene 3 directores, todo lo que establece la ley para hacer eso. Y el IRS, de hecho, inspecciona para aprobarte incluso que todo esté como debe. Así que no hay problema con eso. De cada centavo que alguien le dona a Somos Más, se reportan los impuestos correspondientes y todo eso. Y de hecho, la persona que dona, y eso es importante, puede deducir esa donación de sus impuestos. Eso es importante. La cuenta a la que están donando es la cuenta de nuestra fundación legalmente establecida. Muy buena pregunta. Porque ese es el miedo también de muchas personas. Yo quería decir porque a veces el enfoque, yo siempre tú lo has explicado, ¿no? El enfoque al final de Somos Más es llegar a Cuba. ¿Sabes? Todos los que estamos aquí afuera prácticamente pensamos igual. Y el enfoque es llegarle al cubano, muy poco por ciento del cubano tiene acceso a leer la Constitución, o sea, la vieja, la nueva, no todos los cubanos se enteran exactamente de qué es lo que dice. ¿Y qué es lo que dice en español? Porque a veces dice cierta terminología que el cubano cuando se enreda leyendo ni siquiera se pone a ver qué realidad que dice. Yo le necesitaría a un espacio donde se explicaría bien. Tú lo empezaste a hacer, empezaste a explicar en un capítulo el proyecto de Somos Más. Empezaste con los 2 primeros capítulos y después se puso en pausa porque empezaba con el tema de las votaciones que tú proponías. Pero yo propusiera explicar bien en una directa, sabiendo en un video, exactamente qué es lo que tú propondrías, ¿entiendes? Con el antiproyecto, pero explicarlo de manera que al cubano le llegue y no sea solamente escrito, porque a lo mejor no le va a llegar a muchos cubanos, como te decía, no todo el mundo está familiarizado con la tecnología y más en Cuba que hay muchas razas. Videos pequeños, videos cortos, donde cualquiera de nosotros podría hacérselo llegar a alguien en Cuba que explique exactamente cuál es el antiproyecto, qué es lo que el cubano tiene que saber, en dónde nos engaña la Constitución de Cuba. Porque el cubano, te digo, yo en Cuba nunca la leí, la verdad nunca la leí. Entonces el cubano vive y no sabe ni siquiera de qué dice su Constitución. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a decir? Primer capítulo, yo creo que esto está mal, explicarle, pero enfocado en el cubano, por qué esto está mal, en qué nos están engañando aquí, y yo propongo esto porque esto, o sea, no solo en la aplicación, no solo literal, sino explicarle verbalmente al cubano cómo de verdad ver eso. Eso es esencial para la campaña. Hay unos videitos que a mí me gustan mucho que son las infografías, que te explican un proceso político, a veces como un muñequito, y sale y te da los números y tal, y no sé. Eso sería espectacular. ¿Hay algún editor aquí? ¿Tú eres el editor? Bueno, a ti te estaba esperando. Como cosa buena. Tenemos que ponernos de acuerdo para hacer algunos videitos de esto, que sale algo y dice, hola cubano. La constitución que te están proponiendo tiene 300 artículos. De ellos, y sale así, estos son los esenciales. Tus derechos están no sé qué, y Bolivia, Latinoamérica, no sé qué, dicen esto. Sin embargo, la de Cuba dice esto. Entonces, ¿para ti qué es mejor? ¿Que todos hablemos o que hable el partido? ¿O qué tal? O sea, algo que explique como para... Sí. Lo que voy a decir, llegar a dar mensaje, es difícil de explicarlo, ¿no? Es que a veces la directa de 3 horas
hay un momento en que alguien te pregunta, Eliezer, ¿qué tú harías con la salud? Y tú le explicas. Entonces son 20 minutos de 3 horas, donde el que no ve la directa entera se pierde cuál es la idea de Somos Más con respecto a la salud. En otra directa, que ni siquiera es la continuación, puede ser 2 o 3 directas diferentes, alguien, me acuerdo de alguien te preguntó por la educación y tú le dijiste cuál es el proyecto de Somos Más en la educación. Y separar esos videitos de qué es Somos Más con respecto a la educación, de la salud, hace que la persona conozca más qué cosas Somos Más. ¿Entienden? Para que no venga después, aunque va a seguir pasando, ¿no? Esa persona que después entra de pronto y te hace una pregunta que ha respondido 10 veces la misma respuesta, ¿no? Y hace una sola pregunta, pero ya alguien diga, ok, yo quiero saber qué dice Eliezer de la educación, este el video respondiendo Eliezer de la educación. Porque al final, yo una vez iba a entrar para decírtelo, pero tú planteaste que ibas a empezar video por video a explicarle el proyecto. Y nada más lo hiciste un solo capítulo, con los 2 primeros capítulos no seguiste porque después lo dejaste. Sí, hay que seguir en eso. Pero eso específicamente habla de qué cosas somos más. Ahí es donde la gente va a entender que de verdad, porque es verdad que muchos cubanos nos tienen engañados con el tema de la educación, ¿no? La educación de Cuba, que es buenísima, que es gratis, pero ahí es donde la explicación tuya es donde dice de verdad, que dónde está la trampa de la educación y cómo tú la producieras otro proyecto de educación. Ok, no, súper bien. Entonces, ¿tú se refieres a explicar el proyecto de Somos Más o asociarlo con la Constitución? Sí, las dos cosas asociadas. Puede ser 2 cosas diferentes, porque puede ser video. Yo pienso que en este momento es muy importante, agarrando esta oportunidad que nos dieron, No, es la misma idea. explicar una idea y la contradicción de eso. No, al mismo tiempo. es la Lo mismo, misma idea, estamos en publicando Zoom. para las 2 cosas por separado. Pero la misma idea de que haya videos cortos explicando la misma idea para la Constitución o para el proyecto de Somos. ok, entonces, para ir sacando cosas en claro. Joana, ahí ya está Joana anotando. Cosa número 1. Aprobamos que la manera en que vamos a contar las opiniones es a través de esta aplicación que va a separar artículo por artículo y va a dar esas 3 opciones. Si alguien tiene otra idea para... Y los que están en Cuba va a ser diferente a los de aquí, para diferenciarlo, no unirlo. Ok, ¿No? sería genial que participen también miles de personas de dentro de Cuba. De hecho, tal vez toda la militancia de la oposición. Yo lo haría. Por supuesto, porque al final uno dice, nosotros mismos como opositores nos hacemos el esto de los cubanos no pueden votar, los cubanos no pueden hacer nada, los cubanos no sé qué carajo, es que yo en Facebook todo el mundo me está hablando desde Cuba. Mi prima, mi vecina Loida dice, oye, Eliezer, ¿cómo está? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está? Caramba, algunos pueden. Entonces, nos dan un dedo, nos dan un limón, vamos a hacer limonada. Esa es la... Entonces, convocar a todo el que pueda, dentro y fuera de Cuba, incluso mi papá puede montar a mi abuela y a mi abuelo en un carro y llevarlo allí al parque que le queda 2 kilómetros y a veces van para ver a la niña y todo eso, a entrar a la aplicación con su carnet de identidad, con su esto y lo otro y a poner su voto en caso de que estén de acuerdo con nosotros. Pero te digo que la aplicación, que sean 2 diferentes, una para nosotros que estamos aquí y otra para Cuba, porque el gobierno en Relaciones Exteriores convocó a los que estamos aquí, después a lo mejor No, los de la adentro trampa, están... la trampa, no va a decir, pero Ok, pero el proceso recuerda que es con los de adentro. sí. Y lo que es nuevo es que nos están invitando a nosotros. Los de adentro ya están invitados. De forma diferente, porque no vamos a votar. Claro, pero a ver, qué bueno que das esta opinión porque hay que aclarar bien el asunto. Ah, ya está tu puesto aquí. ¿Hay plumón, macro? Sí, mira, a ver. Oye, ¿alguien tiene un pomito de agua por ahí? Un traguito de agua. Que cuando hablo mucho me... Ahí está, ahí está, me va a quedar. No, ya tranquilo, ya vamos mojando los labios. Ya veníamos corriendo casi por ahí para... Bien. La cosa es así. Hay un anteproyecto que las personas que van a participar directamente en ese proceso son las personas que viven dentro de Cuba. Ok.
Esto es lo que siempre ha sucedido. La Constitución del 76 fue así, un referendo de eso nacional, si acaso. El proyecto para hacer eterno el socialismo, irrevocable, fue así, perfecto. Esto ya está. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Que entonces hay una segunda componente de participación, que es la inmigración. Esto se mueve. No, inclina el marcador al revés. Oh. Así. Ok, bueno, esta es la cosa. Ahora, dentro de esta migración, a su vez, hay varios componentes. Hay muchas personas que tienen el proceso de repatriación. Hay muchas personas que son, que no están, vaya, que están fuera de Cuba, pero que no son inmigrados, que pueden ser los médicos, los colaboradores de diferentes tipos. Y también está entonces, como tal, el emigrado. Ok, ahora, estas dos partes van a ir juntos con esta. O sea, fíjate, tenemos mucha gente fuera de Cuba que va a formar parte de el grosso directo que va a votar sí o no por la Constitución. Entonces, ¿qué nos quedaría? Esta parte. Entonces, las personas que son residentes en el exterior y que no son residentes en Cuba son las que no van a estar directamente contabilizadas en el sí o el no, pero sí se va a tener en cuenta, según ellos, su opinión para conformar el proceso. Yo creo que es importantísimo que toda la comunidad cubana, la diáspora cubana, le diga al gobierno cubano lo que quiere que diga la Constitución de los cubanos, porque vamos a tener una cosa clara: esto no es normal. Esto no es normal. Todas las personas que viven fuera de Cuba son tan recontra cubanos como todos los que viven dentro de Cuba. A ningún italiano residente en Canadá se le cuestiona si es italiano o no. No existe el término ex-italiano, ex-español. ¿Cómo se verifica que las personas que vayan a dar su opinión, que verdaderamente sean cubanos, que son lo que digan que son? No se Bueno, entiende. yo creo que debemos aplicar ahí lo que se aplica en el mundo entero. ¿Cómo usted se identifica en cualquier parte del mundo? Con una identificación. Con tu documento. Entonces no es anónimo, no va a poder ser anónimo. No creo que sea digno que sea anónimo. ¿Y los cubanos? Los cubanos ¿Están de en Cuba? No, ellos tampoco pueden ser anónimos. Entonces el gobierno va a saber qué es lo que están escribiendo. No, es que queremos que lo sepan. Tampoco fue anónimo. ¿Qué proceso legal puede ser anónimo? O sea, tú puedes hacer un proceso de opinión, pero es que no es de opinión. El referendo es de votación. Un referendo es un instrumento legal para establecer una ley. En este caso es la más importante de todas. ¿Y no crees que algunos cubanos de allá tengan miedo entonces? No lo creo, yo estoy plenamente seguro de que muchos tienen miedo, pero estamos tratando de juntar a los que ya no lo tienen y a los que lo tienen tratar de quitárselo. Es como También está ¿Alguien sabe? Pensar positivo. A ver, vamos a ir dándole la... ¿Alguien sabe por ahí si los cubanos que mantienen la residencia, que están fuera de la isla, tienen que estar en la isla para votar o pueden hacerlo de afuera? Eso es una pregunta súper importante. Yo no tengo la respuesta. Mira, ese es uno de los de las lagunas legales que tiene la ley electoral cubana que quizás podamos aprovechar en este momento. Pero hay dos cosas. Dice la ley electoral que tiene derecho al voto, a participar como en sufragio activo o pasivo cualquier tipo, cualquier ciudadano que tenga 2 años al menos de residencia permanente en el país. Y los cubanos que han salido no han perdido esa residencia permanente. Pero pone un segundo requisito: estar inscrito en el registro electoral de su municipio de residencia. Y ahí existiría entonces el problema de que eso está, cómo inscribirse en el registro electoral, que de hecho en Cuba lo hace por defecto todo el que está en una dirección, y eso, el otro tema es que está dirigido por el MININ. En el registro de direcciones, ahí está su nombre y sale automáticamente. Pero hay un aspecto de la ley que se ha aplicado en otras circunstancias y se pudiera aplicar en este caso, y pudiera exigirse, que son las circunscripciones electorales especiales, que se crean, por ejemplo, cuando usted está en La Habana y usted reside en Santiago de Cuba, en las terminales de ómnibus se pone
una urna para votar. Ellos, si quieren, pueden hacer unas circunscripciones electorales especiales donde quiera que hayan residentes cubanos y que seamos registrados en las embajadas, que es el lugar oficial donde se registran los cubanos. O sea, eso es un vacío legal que se puede utilizar y reclamar incluso para poder efectuar el referéndum. No hay ningún obstáculo legal para que los cubanos residentes en Cuba y que están en Suecia puedan votar allí. No lo hay. Realmente no lo hay. Si tiene la residencia permanente todavía en Cuba. Es decir, si usted no ha perdido su residencia en Cuba, usted está en una dirección en Cuba, que esa es su dirección, y por tanto nada le impediría. Yo he oído de casos de personas que hace 20 años viven afuera y le siguen dando los mandados allá en el país. Por eso. No, y ahora se lo quitan. Sí, pero ya. Jodiste, embarcaste a los No saben quién lo dijo, no lo enfoqué. En la reversa. No lo enfoqué. No va a salir en cámara. Alguien en algún lugar. Ok, entonces. También, okay. un detallito nada más, que también mucha gente en Cuba, yo soy miembro de la UJC, si no creo que esta aplicación es de la CIA o algo así, yo puedo registrarme con mi carnet de identidad y votar favorablemente a todos los aspectos de la Constitución o incluso sugerir otras cosas favorables al régimen, porque estamos pensando como que siempre vamos a criticar y de construir la... Si los cubanos de verdad fueran libres, si los miembros del Partido Comunista de verdad fueran libres, también están invitados a poner opiniones positivas y participar del debate, no solamente en las asambleas, sino en la aplicación. Y también sería una manera de crear interlocutores, ¿no? Pero puede ser que les prohíban. Usted no apoya la revolución ni siquiera en esta aplicación, ¿no? O sea, puede ser que le pongan una soga al cuello, pero usted puede marcar positivo todos los aspectos. Los miembros del Partido Comunista no están dispuestos a pagar $1 para descargar la aplicación. No, en Cuba sería gratis la aplicación. En Cuba sería gratis la aplicación. ¿Y cómo se evitaría el fraude? No, pero que los comunistas fuera también. Hay comunistas fuera. Bueno, que Que paguen están el dólar. viviendo aquí. Que paguen el dólar. Que paguen el dólar. También puede suceder que el registro sea a través de un documento legal, pero la votación sea anónima. Es decir, no tienen por qué mezclarse los dos aspectos. Para registrarse en la aplicación sí necesitas un documento, pero cuando ya tú vas a emitir tus criterios o tu comentario, no tiene por qué salir con tu nombre. Es decir, no hay por qué mezclar los dos aspectos. Lo que pasa es que cuando tú ya te registraste, entras a la aplicación, tú vas a decir sí o no a cada aspecto y vas a hacer la sugerencia que tú quieras hacer. Eso es tuyo, particular. Cuando tú le das guardar al documento, eso no está disponible para ningún otro usuario, no es público. Donde único va a contar eso es en las estadísticas finales, donde cada persona, con todos los que votaron como esa persona, van a salir contados a favor o en contra de lo que haya votado, pero yo no voy a saber qué modificó Joana y Joana no va a saber qué modifiqué yo. Lo que la aplicación tiene que asegurarse es que tanto Joana como yo, para poder ejercer ese derecho, estemos plenamente acreditados. Yo sugiero que eso lo pongan claro en la aplicación, para cuando vaya a votar, que más o menos tenga eso. Perfecto, me parece bien. Por si acaso aprietan mucho a uno, que al final votó que no a todo, diga que votó a favor, vaya, para que no... Está bien. Entonces, Joana, ve tomando todos esos acuerdos para hacer el resumen final. Entonces, nos quedamos con la muchacha linda ahí, que no terminamos de responder la pregunta. Tú planteabas que sí van a haber dos aplicaciones. A mí me parece que debe ser una sola, pero que debemos hacer una app para el teléfono, de manera que tribute a la misma aplicación. Es como decir, como Cubanet o cualquier sitio web que tiene su aplicación celular también. Cibercuba. Puedes tener Cibercuba en el teléfono. Tú puedes tener Constitución 2018, una aplicación, de manera que, por ejemplo, tú offline, en tu casa, hiciste con calma todo lo que tú querías y cuando te conectas, esa aplicación machea con la base de datos central y en un minuto tú subiste tu dato. Incluso que en la misma aplicación se puedan loguear toda la familia de la persona con sus documentos de identidad. Y entonces cuando van a internet ya se suben los datos de todas esas personas. Ok, entonces... Esos datos no serían públicos, es lo que estás diciendo. Finalmente, esos datos sí serían públicos. La estadística sé que es pública, pero no individual. Que vote yo.
Bueno, ¿Cómo sería eso? yo creo que se le va a enviar un correo a cada persona con eso. Tú tienes la opción. Ahora tú, si Marcar lo público, quieres privado. hacer, o puedes, mira, muy interesante, anota, Joana. Eso está interesante, que tú digas si tú autorizas o no hacer pública tu información. Claro, es bueno eso. Pero tal vez sería bueno, como alguien dijo por ahí, que todas las planillas que las personas llenen, las publiquen luego en su Facebook. Ya es una campaña ya de... Ajá. Pero Bueno. no sería obligatorio en principio. Ok, entonces eso es, creo que estamos más o menos de acuerdo en el cómo, ya en la idea de cómo vamos a hacer la cosa. Porque yo quiero de todas maneras, como este lugar no tiene todas las condiciones para hacer una reunión que no dure tanto tampoco, hay muchas personas de pie, en fin. Entonces, vamos a dedicar un chance, porque al final todos los que estamos aquí, lo que yo quiero lograr es que seamos promotores de esto, ¿no? Y donde está lo decisivo es ahí en la aplicación, que todo el mundo lo va a hacer, no lo vamos a hacer aquí ahora. Pero lo que sí quisiera es que nos pusiéramos de acuerdo en lo que pensamos que son los 10 puntos o los 7 o los 5 más importantes que debemos transformar, por si hace falta algún asesoramiento jurídico, algún debate al respecto, ¿no? Entonces, Rey. Sí, no, yo me quiero despedir porque vine con gripe, me está cayendo una gripe y veo el tiempo un poco fulastre. Vine a dar mi apoyo, a saludarlos a ustedes y Gracias, a felicitarlos. Gracias por hacer el esfuerzo y la aplicación te llega ahí. No te pegues mucho porque no vaya a ser que tú pegas. Bueno, suerte y mucho desarrollo. Gracias, Chao. Ronaldo. Eliezer, yo quería decir algo, ahora que está en vivo. Yo estaba conversando con muchas personas del movimiento y que no son del movimiento. Definitivamente yo estoy comprometido con el movimiento porque estoy comprometido con Cuba. Pero hay otros cubanos que también están comprometidos con Cuba, pero que sienten recelo con el movimiento. Ellos quisieran participar. El recelo que ellos tienen es que ellos quisieran de que esta página que se va a crear no tenga logos específicamente del movimiento. Ellos quisieran que tener la oportunidad de participar como personas, como cubanos y no como miembros de ningún partido ni como miembros de ningún movimiento. Yo estoy convencido de que ese es el propósito, por eso yo soy miembro de Somos Más, porque yo sé de la transparencia que tenemos con el movimiento, pero yo quisiera que tú lo dijeras ahora que están grabando para que esas personas se den cuenta cuál es el propósito que nosotros tenemos, que es que Cuba cambie. Somos Más es solo un camino, un vehículo en el que yo me monté, pero que el propósito final es provocar o acelerar el cambio en Cuba y que queremos que todos participen. Ok. Bueno, entonces, bueno, lo digo claramente a todos los que tengan temor con que su participación se tome como una filiación a nuestro movimiento. Esto no tiene que ver nada con eso. Nosotros como movimiento político es nuestro deber, nuestro derecho y nuestro deber proponer ideas, porque de eso se trata la política. Y estamos simplemente proponiendo esta idea que nos parece que nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque tenemos los informáticos, porque hay mucha gente joven en el movimiento, como otros son fuertes en otras materias. Y como también nosotros venimos cooperando y colaborando con prácticamente todas las ideas que se le han propuesto, que se le han ocurrido a todas las organizaciones. Entonces, este es un ejercicio que no tiene identidad política, ni siquiera es solamente un ejercicio de oposición. Yo creo que hay muchos militantes del Partido Comunista que están tan limitados de libertad como lo puede estar un opositor. Entonces, esta es una aplicación para todos los cubanos, para los 14 millones y medio de cubanos que poblamos la faz de la tierra. Entonces, no va a tener el logo de Somos Más, no va a tener el logo de Cuba Decide, no va a tener el logo de Unpacu, va a tener el mapa de Cuba, la bandera de Cuba, el escudo de Cuba. Entonces, los invito a todos a participar cuando la hagamos pública y nosotros simplemente estamos aportando un granito de arena creativo para poder tener las opiniones de todos ustedes y hacerlas valer como nunca se ha hecho antes en la historia. Entonces, muy bueno tu punto. Entonces, le propongo pasar a las propuestas. ¿Sí? Eso. Yo las escribí porque... ¿Tú hiciste la tarea? Sí, y te la compartí. Pero, o sea, escribí las cosas que me vinieron a la cabeza y no quería perder idea ni tampoco, o sea, cambiar de tema ni dejar que la cólera me consuma. Entonces escribí 3 cosas.
Yo dije que la Constitución es una verdadera, debe ser una verdadera carta magna. Es la ley de leyes de cualquier país y debe proteger a los hijos de la patria en lugar de ser usada como un yugo por el gobierno de tránsito. Debe entenderse que todo gobierno es transitorio y el poder legítimo radica en el pueblo, que designa quién y por cuánto tiempo estará en el poder que gobierno, mientras le sirva al pueblo, por supuesto, porque los gobiernos son sirvientes del pueblo y no sus usuarios. Por tanto, ningún gobierno de turno, y todos lo son, puede arrojarse la potestad de incluir en una constitución la afiliación de este país a una corriente política o grupo en el poder, porque eso excluye y niega derechos a los ciudadanos, la mayoría, por cierto, que no sigan esa ideología. Esto constituye una aberración legal, una falta de respeto sin precedentes para el pueblo cubano y un acto totalmente discordante con todo intento de conciliación nacional. Si en una constitución figura un disparate semejante, no se garantizan los derechos más elementales y a la mayoría de los ciudadanos no se encuentran representados. Por tanto, ninguna de las leyes que emanan de esa ley de leyes puede significar beneficiosa para el ciudadano. El propósito fundamental de una constitución es reconocer derechos, asignar deberes y limitar el poder. Y la eternización del régimen socialista dentro de la Constitución cubana, ilimitado de una fracción, o sea, conjuntamente con la declaración del Comité Central del Partido como instrumento rector del Estado, no es más que la entronización con poder ilimitado de una facción política que no representa mayoría dentro del pueblo cubano y cuya política económica ha mostrado ser exhaustivamente fallida a lo largo de 60 años. Mencionar un sistema, tendencia, corriente o afiliación política en el cuerpo de una carta magna es la más grande violación de todos los derechos humanos. Esa es la primera resaltación que yo quería hacer. El otro punto es el reconocimiento de derechos plenos para los cubanos emigrados. Y hablo de derechos plenos. O sea, ni siquiera los cubanos dentro de la isla tienen derechos plenos. Yo estoy pidiendo derechos plenos para todos los emigrados. Los cubanos nacidos en la isla y luego emigrados no pueden ser despojados ni de sus bienes y deben conservar sus derechos plenos, tal como los que residen dentro de la isla. Por supuesto, siempre que opten por portar un pasaporte cubano, porque eso es lo que se les exige para dejarlos entrar a Cuba. Forzar a un cubano emigrado a portar un pasaporte nacional al mismo tiempo que se le despoja de sus derechos constituye una absurda contradicción, porque ese sujeto es cubano por natalidad y nada puede modificar eso, y portar el pasaporte lo convierte además en ciudadano del país, ciudadanía que es la más costosa en el mundo por mantener. ¿Cómo se le puede entonces no reconocer sus derechos? En ese caso cabría hacer algún tipo de compromiso. O los cubanos emigrados son despojados de sus derechos nacionales y viajan a Cuba con el pasaporte de su nacionalidad adoptiva, o por el contrario mantienen la ciudadanía portando un pasaporte y conservando sus derechos. Entiéndase por derechos plenos acceso a todos los servicios dentro del país, poder portar un documento de identidad nacional, poder adquirir propiedades, poder establecer negocios, participar en los escrutinios a través de los consulados y por supuesto deben desaparecer todos los dobles raseros que diferencian a nacionales de adentro de los de afuera. Ese es el segundo planteamiento. Por último, habilitar el acceso de los cubanos al mercado internacional. Los cubanos están entre las pocas naciones del mundo donde el Estado le niega a los residentes el acceso al mercado internacional. Los cubanos no pueden importar ni exportar absolutamente nada, porque esa actividad está regulada y centralizada por el Estado a través de nomencladores que asignan derecho de intercambio comercial a solo un puñado de actores del aparato central del Estado. Existen incluso ministerios y empresas nacionales que tienen que canalizar esa actividad a través de otros, porque no cuentan con autorización para hacerlo. Y resalto que en la primera modificación que se hizo en Cuba a la ley de trabajo por cuenta propia, se les prometió a los trabajadores privados facilitarles acceso a importaciones que necesitaran para desarrollar su actividad, pero eso
jamás ha sido cumplido. Oye, un aplauso. Yo estoy seguro que hay muchas más cosas en conformidades, pero bueno, eso fue a lo que da. Diferentes partidos Bueno, permiso. etcétera. Sí, eso está en la primer planteamiento. Oye, Claro. te felicito de verdad porque hiciste bien, hiciste lo que debe hacer todo ciudadano de todo país, que es no estar ajeno ni de espalda ni huyendo de su realidad política, porque por mucho que huya, como dice Gorky, la política lo alcanza, Siempre te alcanza. donde quiera se mete. Siempre. Y Ahí hay un grupo que dice has que hecho somos bien una eso. ciudad económica. Esa es la mentira más grande que existe. Porque la economía y más en nuestro país es consecuencia de la política. O sea, ese fracaso, esa ruina económica que hay en Cuba es consecuencia del sistema político. Así mismo. Rosana, ¿querías decir algo? Bueno, yo quería decir que a mí me gustó todo lo que él dijo, pero a mí no me gustaría una constitución donde hubiera que remarcar y marcar esa distancia que ha existido por tantos años entre el que está dentro y el que está afuera, porque sería seguir marcando una distancia entre los cubanos. O sea, que hubiera otra manera de ponerlo, pero que no quede explícita esa Que no se hable más del cubano de adentro y el cubano de afuera. Sería bueno exactamente. Por eso te digo que se eliminen los dobles raseros. Exacto. Es que sí, mira, eso, si la cubanía es una identidad y cada ente sobre la tierra tiene una identidad. Si usted es un televisor en España, en Australia no es un tenedor, es un televisor. O sea, si usted es un cubano, porque usted no puede hacer otra cosa. Yo ahora pudiera decir, no, yo soy alemán. No. Yo puede que tenga documentos alemanes porque llevo allí los años que Alemania exige para darme unos documentos, pero yo soy un cubano, donde quiera que me pare, o que eso es una cuestión genética, ¿no? Entonces, muy buena la Preferiría propuesta. que dijera todo cubano y que se entienda que cubano es cubano desde que nace Hasta el día que se hasta el día que se muere, donde diga, Que sea su en Japón o deseo. donde sea. Garantizar los derechos plenos para todos los cubanos independientemente de su lugar de residencia. Exacto. Sí, pero haz énfasis en el léxico. O sea, que la Constitución, en ninguna parte de la Constitución haya una referencia que divida a los cubanos por su lugar de residencia. Sí, pero creo que no, si me disculpe, creo que no es suficiente, Eliezer. Eso estaría muy bien, ¿no? Es como decir, en principio no se puede discriminar por sexo, no sé qué, no habría que enfatizar el artículo 68 que en matrimonios entre hombre y mujer, basta con decir, y está en la Constitución anterior. Yo creo que es importante a lo mejor en léxico enfatizar que no puede haber esa separación o esa discriminación. O sea, que- no omitirlo, ahora está como que separado, ¿no? No solamente omitir esa separación, sino enfatizar, porque es algo nuevo que estamos tratando de... Ok, para Orlando, Sí. Joana, esta prohibición de discriminar por el lugar de residencia debe ser explícita. explicitar. Como mismo está Mariela Castro luchando porque la no discriminación por la orientación sexual no se deja a la casualidad, sino que esté escrita en ley para poder sancionar también al que lo hace, ¿no? Porque la discriminación, de hecho, no otorgarle un trabajo a una persona, no prestarle lo que fuera, por ese tipo de aspectos, debe ser también un crimen. Claro. Ok, entonces, bien, otra propuesta. El artículo 249, que es la crítica a la cultura, a los 349, a los artistas independientes, a los artistas críticos. Ese es importantísimo nombrarlo. Vamos a darle forma, Sí, vamos a pero darle... el decreto 349 no es constitución. Es decir, la constitución es una cosa, el proyecto de constitución y el decreto es de este decreto, que es un decreto ley que ha sacado ahora con... Pero entra en la Constitución. No. Técnicamente pero no. sí se debe hacer énfasis también en garantizar todo, que todo está en el hecho de la libertad de expresión y en la no ideologización de la Constitución. En eso se basa todo. Si no lo garantizamos, que no haya una constitución ideologizada, que no haya un partido único que quiera dirigir y estar incluso por encima de lo que establece esa constitución, si no garantizamos eliminar todos estos elementos dictatoriales de la constitución, no vamos a garantizar que se puedan a partir de ahí
O sea, tenerla con ya. una constitución como esta que tú estás describiendo, ese decreto es ilegal. Por supuesto. Porque viola Viola la propia la constitución. Por eso tenemos que establecer esos principios. Pero es muy válido lo que estás diciendo, que está establecido en la constitución el hecho de que un partido, ni siquiera un gobierno, puede determinar qué es arte o no es arte, o quién es artista o no es artista. Eso lo determina probablemente quien lo consume, ¿no? O sea, porque a mí a veces me dicen, tú no eres líder de nada, me dice la seguridad, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo determina quien te sigue. Porque ese instructor de la seguridad del Estado que me está hablando, él tiene la oportunidad de seguirme o no seguirme, pero no determina eso. En el arte pasa lo mismo, ¿no? No, este no es artista, este es lo que es un... Bueno, eso es para ti. Para millones de personas en el mundo entero pinta muy bien el hombre, ¿no? Esa es la cosa. Muy buena tu... Para eso es muy importante las divisiones de poderes. Está el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Que sean separados, que no sea bajo el mismo partido, bajo solo mismo gobierno. Una república. Exactamente. Ese es un aspecto fundamental. Una república. ¿Ya lo cogiste, Iván? División de... Al final vamos a hacer el resumen de todo para... Ok, por allá. Yo quería decirte algo, Eliezer. Buenas tardes. Mi nombre es Kiki Sánchez. Quería decirte algo. La vez que estuvieron en Miami, se paró un señor, el Pidio. ¿Tú lo conoces? Él tiene su manera de hablar las cosas y de decir, pero lo que él habla, hay cosas que tienen un mensaje importante. Por ejemplo, la bandera, que simboliza la división de poderes desde que se creó la bandera. O sea, es una cosa que venimos con ella de hace mucho tiempo y se nos ha prohibido este orden en nuestra Constitución. Entonces es mentira esto de que el blanco representa la pureza, el azul bueno, esos son los colores. Hay tantas mentiras. Pero Son los lados del triángulo lo que representan supuestamente la separación de los tres poderes. que debería explicárselo a los niños de la escuela primaria. Efectivamente, en vez de estarle explicando lo que hizo fulano en la sierra, lo que hizo Montano. Eso me parece muy importante, culturizar un poco más, aparte de esto de la Constitución, acerca de nuestros símbolos patrios y la historia de nosotros. Pero es muy importante la separación de poderes, como decía el señor. Yo creo que debe haber un artículo, y creo que hay artículos que se refieren a eso, en la Constitución, que establezca que de hecho es función de las instituciones, como puede ser de las instituciones escolares, dotar a todo cubano desde sus edades más tempranas del conocimiento cívico, de la simbología, o sea, hay que redactarlo de alguna manera, pero garantizar que un estudiante de quinto grado o sexto grado en Cuba sepa los derechos y deberes que va a tener como ciudadano en la sociedad. Y ese significado es súper importante. Ok. Hola. Tengo una propuesta concreta, pero con un pequeño preámbulo, ya que la Constitución tiene preámbulo también. Yo la tengo aquí, ¿no? Que es, muchas constituciones son porque se sabe que los estados son tiránicos, incluidos de Estados Unidos, ¿no? Entonces la Constitución es para limitar y evitar lo que va a pasar, que es que el estado es tiránico, ¿no? Y coger al estado y limitarlo. La Constitución cubana nos da derechos y nos afloja, pero es para limitar al ciudadano. El concepto de Constitución en Cuba es para darte ahora el habeas corpus, darte el matrimonio igualitario, quitarte esto, porque el Estado tiene que defenderse del ciudadano. Y es importante que a nivel conceptual que se sepa que ambas constituciones en Cuba, como desde el 76 hasta ahora, lo que tratan es de amarrar al ciudadano, limitarlo o soltarlo para que el Estado se defienda de él. Si tenemos eso como una cosa general, por ejemplo, podemos ir artículo por artículo. Mi propuesta concreta ahora, pudiera poner otra, por ejemplo, simplemente el artículo 60, se reconoce a los ciudadanos libertad de prensa, con mi voto positivo, pero inmediatamente, lo hemos hablado en otros casos, ¿no? Los medios fundamentales son sociales y el Estado establece los principios para esto. O sea, es como que de alguna manera si podemos ir colocando la idea de desestatalizar la Constitución. La Constitución nos reconoce la libertad de prensa, el Estado no puede coartar lo que la Constitución nos da. Un ejemplo, si tratar un poco, aunque sea medio de propiedad social, va a ser muy difícil meter otra cosa. Adelante. Disculpa que sí. Llegado tarde, pero estaba trabajando. Y dije, bueno, déjame pasar por ahí. Oye, que color más bonito, chicos. Mucho gusto. ¿Todo bien? Luis Martín, aquí estamos. Ok, toma asiento. Esta es la reunión, ¿no? Entonces vamos a... Bueno, el punto era ese, un poco como tener presente que muchos artículos de la libertad de prensa, de las libertades políticas que está concedido en la Constitución, pero inmediatamente te dicen que la ley y el Estado regula cómo se hace esto y por supuesto se regula a favor de
de alguna manera dejar una poética ahí, a lo mejor no concreta en cada artículo, decimos, no somos bobos, los ciudadanos, aunque nos des todos los derechos que tú quieras darnos, los ciudadanos sabemos que esta Constitución es del Estado para restringir y soltarle la cadena al esclavo, cuando las constituciones debieran ser del soberano, que es el pueblo, para restringir al Estado y decirle, no puedes hacer esto, no puedes dictar una ley que discrimine religiosamente, no puedes dictar una ley que me quite las armas, no puedes hacer esto, no. O sea, amarrar al Estado un poquito, ¿no? Bueno, era un criterio un poco más conceptual. Está súper bien, me parece genial eso. Eduardo. Yo creo que hay un poquito de leyes, o sea, en realidad lo que tenemos que enfatizar es en un conjunto de 4 o 5 leyes que cambiando esas, se cambian todas las demás. Uno es la participación del partido en la Constitución. No puede haber ningún partido en la Constitución, si al contrario, como decía hablando Luis, la Constitución es para frenar al gobierno, para limitarle el poder al gobierno, para que no reprima al pueblo. Entonces, la Constitución cubana lo que hace es todo lo contrario, amarra al pueblo para darle todo el derecho al gobierno. Entonces, si nosotros pudiéramos lograr que la participación del gobierno en la Constitución sea eliminada, ningún partido político, no gobierno, creo que palabra, ningún partido político tiene que tener ninguna jurisdicción sobre la Constitución. La Constitución es de nosotros los cubanos, nosotros somos los que escogemos el gobierno. Entonces, si logramos que eso se quite, ese carácter irreversible del socialismo es súper fundamental. Eso es una aberración. Y lo tercero, la división de poderes que uno por ahí mencionó, eso nos dan todos los derechos para poder eliminar todo lo demás. De hecho, hay una cosa puntual que quiero comentar sobre lo que tú dices. Ellos están en contra de los partidos, excepto del de ellos. Entonces, si tú, porque fíjate, no son solo los cubanos, hay muchas personas en el mundo que creen que el sistema de partidos está en crisis. Y el sistema de partidos, hay algunos países en el que honestamente funciona muy mal. Yo fui observador de las elecciones en Guatemala, donde las personas creaban el partido para ir a las elecciones. Y ya, eso no tenía ningún tipo de escuela política, de tradición, me armo un partido ahora, y ponían una carreta a repartir un pollo por firma en una comunidad indígena, recogían las 10.000 firmas, las que hacían falta para eso, acreditaban su partido para ir a las elecciones. Luego se disolvían todos esos partidos. El partido más viejo tenía como 1 año o 2. Entonces, no puede ser un relajo tampoco. Pero si tú dices que los partidos no son la vía para consolidar la democracia, entonces el Partido Comunista tampoco. Porque ¿qué tiene el Partido Comunista que no tenga el Partido Liberal, el Socialdemócrata, el otro? Tú eres tan partido como yo. ¿Qué tienen los militantes del partido que no tengan todos los que estamos reunidos hoy aquí? Que algunos incluso fueron militantes del partido. O sea, ¿cuál es el punto? Gracias por esa aclaración. Ahí está. Yo quiero hablar de 2 procesos de consulta que hubo en Cuba. Yo me encontraba en Cuba y estoy plenamente convencido que la población dijo no. Y el que no dijo no, por lo menos no asistió a decir nada. Voy a mencionar la modificación de la edad de retiro. Eso fue un proceso de consulta donde en el lugar donde yo trabajaba terminó en una bronca y a todo el que tú le preguntabas en la calle decía que era una falta de respeto. Yo estoy convencido que el pueblo dijo no. Sin embargo, la edad de retiro la incrementaron. Después, el momento, ahora no recuerdo el año exacto, de consulta para incluir el carácter socialista irreversible dentro de la Constitución. Yo recuerdo que en el colegio electoral que estaba cerca de mi casa, ahí no hubo en el día ni una mosca. Sin embargo, incluyeron eso en la Constitución. Entonces, estamos convencidos de que en qué terminan los procesos de consulta en Cuba. Todo termina con... Porque al final los que tienen la voz son los que están dentro del Parlamento y al final sabemos quiénes son los que están dentro del Parlamento. Pero por eso, en aquel momento no había la cobertura de redes sociales mediáticas que hay ahora. Entonces, yo creo que la ventaja está en que si todo el mundo le cuenta bajitico en el oído al sistema tu opinión, al final él puede decir, oye, tú sabes que ahora mismo salió fulano de aquí de mi casa, qué bien me habló del proyecto. Y tú lo que fuiste fue decirle, oye hermano, eso es tremenda porquería. La teoría del rumor. Entonces, y del engaño explícito. Entonces, lo bueno o lo que tenemos que garantizar antes de opinar es que esa opinión no la conozca nada más que el gobierno. Exactamente. Pero aparte que la conozca nuestra familia. Y que nuestra familia respalde también, si están de acuerdo con nosotros, estos artículos que vamos a proponer modificar.
y buscar la manera de que no Camilo. quede guardado para tener testimonio. Exacto. Camilo. En mi opinión personal, yo creo que ya está demostrado de que cualquier cosa que hagamos, el régimen no va a escuchar lo que nosotros queremos decir. O no va a intentarlo. ¿Por qué enfocarnos en tratar de decirle qué pone en la Constitución y no nos enfocamos en una sola cosa? En decirle al régimen que queremos un plebiscito y que queremos hacer el proyecto de Cuba Decide. Que sería, en otras palabras, que no tiene nada que ver con Cuba, con Somos Más, ni con un PACO, ni con ningún otro proyecto político. Es quitar la Constitución y hacer una nueva. Yo creo que sería más factible eso que tratar de decirle al gobierno, no, vamos a cambiar esto, Vamos a hacer las dos vamos cosas. a poner una cosa. Y yo creo que es bien importante aprovechar esa oportunidad que tenemos un movimiento bien amplio y bien grande, con una cobertura bastante amplia, como la que tiene Cuba Decide, como la que se incorporó un PACU y la Dama de Blanco. Es decir, vamos a incorporarnos a ponerle el pie arriba a cambiar la Constitución, a aplicar este plebiscito. Fíjense, vamos a analizar este punto. El problema que tiene ahora mismo la posibilidad de hacer un plebiscito en Cuba es precisamente un problema de falta de derecho para convocarlo, para hacer lo que sea. El Estado es el único que puede hacer esa convocatoria. Cambiar la Constitución para mí, decir quiero hacer una nueva Constitución, es también cambiar la Constitución. Porque una Constitución que diga una cosa distinta a la que dice la de ahora es una nueva Constitución. Entonces, es como que no es una cosa o la otra, sino que está como mezclado eso. Es que en vez de tener 4 millones o 5 millones de personas diciendo queremos poner esto en la Constitución, sería más factible decir que 5 millones de personas dijeron queremos hacer esto, una sola cosa, queremos cambiar la Constitución, queremos aplicar el plebiscito vinculante. Para mí, sería más factible, más organizado y con más presión. Simplemente lo que yo pienso de eso. Lo que tú estás diciendo tiene sentido, pero acuérdate que nosotros tenemos que jugar con las reglas de ellos. Es que no se puede jugar con las reglas, porque ellos no van a respetar tus reglas, ni ellos respetan sus propias reglas. Ahora, en el punto en que tú tengas 5 millones de personas diciendo queremos hacer un plebiscito, queremos cambiar la Constitución, ya, ¿cómo la eso, cambias? Ya, eso es todo lo que hay que hacer. ¿Cómo la cambias? Una pregunta, queremos una Constitución nueva hecha por nosotros. Ya. A ver, déjame decir si puedo añadir la Pero hecha por nosotros. Sí, por todos los cubanos. Pero claro, ahora mismo esta convocatoria, fíjate, todos los cubanos que por el momento residen en la isla van a participar en el referéndum. O sea, de cierta manera, esto es casi un plebiscito. O sea, si los cubanos dicen no a este proyecto, Se queda la otra definitivamente, si ya el propio gobierno está diciendo, porque ellos lo están justificando, ellos han dicho por qué la van a cambiar. Y han dicho que la otra ya no responde a estos tiempos, no es aplicable, no tiene no sé qué, y hay que actualizarla para que Cuba pueda ser un país próspero, sostenible, no sé qué. Ya ellos están diciendo que la constitución que hicieron ellos en el 76 no sirve y no se aplica a estos tiempos. Entonces, hay que ir a algún lugar. Pero ¿qué pasa? Si estamos hablando aquí, por ejemplo, de que la página web no tenga el logo de Somos Más, aunque la hagamos nosotros, hagamos la convocatoria, hagamos la campaña, hagamos esta reunión y la hagamos en todos los estados, no podemos decir Somos Más. Bien, Somos Más tiene miles de seguidores y tiene también decenas de detractores. Un PACU también, las Damas de Blanco también y Cuba Decide también. Entonces, lo que nosotros estamos dispuestos a que Somos Más no sea, no forme parte, digamos, que la gente no venga a Somos Más a votar, sino Somos Más sea parte de una iniciativa que le sirva a los comunistas incluso también, que quieran ser parte de eso. Tal vez, y esta es una idea igual de válida que la tuya, tal vez sería bueno ahora mismo, en vez de decir esto o aquello, unirnos todos en algo que no tenga una identidad que a tanto le molesta a algunas personas. Porque hay gente que está contra Cuba Decide, no por Cuba Decide, sino porque lo dirige Rosa María. Y porque opina que Rosa María debía entonces con el hermano hacer y estar en el movimiento. Es lo que se ve. Hay gente que está contra Somos Más, no por Somos Más, sino por mí. Porque Eliezer debería haber hecho esto, qué sé yo. Entonces, mi propuesta sería evitarnos todos esos temas, logrando el mismo objetivo, pero sin hacer promoción ni a Somos Más, ni a Cuba Decide, ni a un PACO, ni a eso, sino a una nueva constitución para Cuba, pero que todos los movimientos pusiéramos toda la fuerza que tenemos en hacer la campaña por ese cambio. ¿Entiendes lo que te digo? Es el mismo final, pero sin que sea a través de
Sí, claro, yo lo digo porque el problema es que la diferencia entre Somos Más y Paco y Cuba Decide, que Paco y Somos Más son movimientos políticos, pero Somos Más, Cuba Decide no es un movimiento político. Cuba Decide es la herramienta, como tú dices, ¿verdad? Que hay gente que está en contra de Cuba Decide por los motivos que sean, pero es la herramienta que tiene más poder en este instante. ¿Entiendes? Hay que, por mi opinión personal, se usa lo que se tiene para ver qué se puede hacer mañana. Parece muy bien tu propuesta. De hecho, hacer un referendo para que los cubanos decidan su futuro, que es lo que es Cuba Decide, según yo entiendo. Hacer un referendo es que tú le quitas el nombre incluso Cuba Decide. Claro. Tú quitas a Rosa María, quitas a Orlando y me quitas a mí, que soy también. Y tú dices, ok, pero ponerlas en el papel y decir esto es lo que queremos. Pero es que de no hecho, estás diciendo Cuba cada Decide, persona, estás diciendo yo creo que cada persona, por eso es que tanto estamos de acuerdo con eso, porque cada persona que es opositor al gobierno cubano es eso lo que quiere. Entonces, por eso te digo, simplemente hacerlo sin identidad. sin identidad. Pues tú puedes poner la planilla y decir, tú como haces como otro mundo, copia y pega. Y le quita el nombre. Okay. Eso si puedo añadir una cosita que hay que aclarar y movernos adelante, ¿no? Como forward. La palabra plebiscito no estaba en la Constitución vieja. Se ha incluido. Eso es algo que pudiera expresarse la votación y el criterio. Hay varios artículos, por lo menos 4 o 5, que incluye la palabra plebiscito y por primera vez el gobierno cree que el pueblo cubano tiene derecho a hacer plebiscito y referendos y consultas, y la Asamblea Nacional es la que se arroga el derecho, bueno, como es lógico en los países libres, de convocarlos. O sea, ahí podríamos tal vez colocar un criterio que no tiene que ser partidista o campañista ni nada, sino que si usted tiene un criterio sobre el plebiscito, pues ahí pudiéramos dejar un criterio cuando estemos votando en la aplicación, de decir, yo creo que no solamente la Asamblea Nacional, sino tal vez las comunidades o lo no sé qué, hay un momento que también se habla de la comunidad de país, tiene la capacidad cuando se reúnan los ciudadanos de hacer campaña, no sé qué, y convocar a consultas populares o plebiscitos. Si pudiéramos influir de esa manera, ¿no? Dejarle saber al gobierno que él no es el único que puede hacer plebiscito. ¿Por qué? Porque hay un aspecto legal que no hemos hablado demasiado, ¿no? Que es muchos criterios, si van contra el carácter de la Constitución, que es la vieja y es la nueva, es el mismo carácter de la Constitución, tienen que ser desestimados constitucionalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con lo del artículo 5 del Partido Comunista, creo que todos hemos dicho que eso es un target fundamental, pero cuando demos ahí, formalmente el gobierno no tiene más remedio que decir este criterio se descarta porque tiene que ver con los planetas, no tiene que ver con Cuba. Porque Cuba, la Constitución vieja y la nueva está diciendo que solamente este es el carácter de socialista guiado por un solo partido único, y además los constituyentes cubanos, no nosotros que no somos nadie, sino los constituyentes que están en la Asamblea Nacional y Popular, si votaran contra eso, tampoco pueden hacerlo. Fijémonos la trampa cuál es, o sea, lo que está diciendo esa institución supraconstitucional, yo no sé si llamarle supralegal, ¿no? Es que incluso si los parlamentarios cubanos del PCC quisieran cambiar el artículo del carácter irrevocable del comunismo, ellos no pueden hacerlo, ni hoy ni en el 2050. Entonces, la única manera de romper esa camisa de fuerza constitucional es efectivamente un plebiscito vinculante donde la voz del pueblo derogue la Constitución, y no es pero yo creo que es un tema que se nos va a una propuesta de trabajo que se está haciendo aquí ahora y en la cual yo creo que podemos trabajar e influir, por ejemplo, a través del plebiscito y meter estos criterios, ¿no? Técnicamente, solamente la voz del pueblo puede derogar, o las armas o la voz del pueblo participativo puede derogar una constitución, ¿no? Pero estamos en una oferta de trabajo aquí, ¿no? Muy concreta, y si nos metemos ahora en hacer esto o hacer lo otro, pues ahí quedamos, ¿no? Entonces yo creo que pudiéramos también resolver ese punto analizando los 4 artículos que tiene la palabra plebiscito, quién lo convoca en Cuba por primera vez, y ahí usted, si cree que no hay manera de trabajar el artículo 5 y el 3 sin un plebiscito verdadero, pues ahí podemos influir y dejar un criterio sobre eso. Sería uno de los puntos principales de los 4 artículos que te los puedo mencionar donde se dice quién hace. Estoy de acuerdo con lo que él decía, que una cosa no es que niegue la otra, sino que tal vez es camino a eso o la integra de cierta manera, ¿no? Porque de hecho nada quita también que se proponga, de la propuesta que estamos haciendo, que se proponga la realización del plebiscito también. O sea, como mecanismo, porque no es que estamos de acuerdo en el mecanismo en cómo se está haciendo la Constitución. No estamos tampoco de acuerdo en eso. No queremos quedarnos fuera de que parezca que no existimos, pero no es que estamos de acuerdo en que este es el mecanismo de hacerlo. El mecanismo que pensamos es el plebiscito. O sea, está bien, listo. Mira,
yo no descarto ninguna fórmula que busque provocar un cambio en Cuba y que los cubanos de mañana tengan una vida más feliz que la experiencia que tuvimos nosotros en Cuba. Yo me monto en todos los barcos y me apunto en todo. Pero yo he estado escuchando las opiniones aquí y he hecho una evaluación del beneficio que esta iniciativa va a recibir con lo de la aplicación. Nosotros con lo de la aplicación estamos renunciando a la masa grande de Cuba. Y yo estoy seguro que dentro de la Constitución no llegan a 10 artículos, que modificando esos 10 artículos provocamos un gran impacto en el 95% del carácter de la Constitución. Con 10 artículos. Yo creo que nosotros tenemos que elaborar un documento chiquitico, así, que tenga los puntos, esos 10 puntos bien claros, con letras bien grandes, y hacer circular eso por Cuba, para decirle a los cubanos por qué esa Constitución es una farsa, para influenciar a esos cubanos, y que esos cubanos que no nos conocen, que no están en el movimiento, que no participan de nada y que no son opositores, a la hora de votar por esa Constitución, sepan lo que sus hijos van a tener que enfrentar el día de mañana. Esa es una manera, o sea, nosotros estamos con esa aplicación renunciando a un target importante que es la masa grande de cubanos, y esa es la masa que hay que influenciar, porque eso no le va a llegar a todo el mundo, la mayoría de los cubanos. Y hacer también la aplicación. No, yo no estoy renunciando a nada, dije que me montaba en todos los Por barcos. eso la palabra no es que alguien está renunciando a nada, nosotros tampoco. La cuestión está en, si tú ahora mismo, por ejemplo, redactas ese documento, yo me he leído innumerables valiosos documentos hechos dentro de Cuba. Se circula el documento, ¿cómo lo circulas? Imprimes copia, algunos lo mandan, qué sé yo. Pero luego no tenemos un feedback de eso. No vamos a saber No, tú no tienes que saber cuántas nada. personas. Tú vas a influir en la mente de esa Sí, pero persona. la influencia hay que medirla, porque luego también anuncian un resultado y tú dices, bueno, pero se lo leyeron, no se lo leyeron, ¿a cuánta gente se la repartieron? Espérate un momento, Cualquiera de nosotros tiene al menos 100 Ok. contactos de Facebook que viven en Cuba. Déjame terminar de explicar. Mira, niño, que yo te oigo. Mira, la aplicación lo que tiene de lógico es poder contar, porque todas las demás cosas son como subjetivas. Ahora mismo cuando tú, por ejemplo, es que la aplicación no niega eso, porque lo que estamos tratando es de que con esa sugerencia que tú le hagas a cada uno de los artículos, hacer precisamente ese documento que tú estás hablando. Hacemos toda esa campaña en Cuba, pero ya tenemos contabilizado cuánta gente participó en eso. Porque el tema está que cuando imprimamos ese documento en Cuba y se lo empiecen a quitar a la gente, por ejemplo, va un tipo de un Paco a repartir esa cuestión. Ahí mismo entonces tenemos detenido a fulano de un Paco, le quitan lo que imprimieron. Lo que lo hacen. Entonces, no es que podemos poner un estanquillo en Cuba. O sea, la gran masa también, en el Yarey de Vaca, en la Tuna, en Bolondrón también, no es que tenemos el mecanismo ahora mismo para hacerle llegar 11 millones a cada cubano, porque ellos no son bobos tampoco. Y van a coger el que lo imprimió, el que le quitó a la hoja de papel. Entonces, ¿cómo garantizamos no perder toda la información? Y tener algo que contar, haciendo las dos cosas. O las 3, o las 4, o las 5. Lo que digo es no renunciar a aquello. No, pero acuérdate que esta aplicación está hecha esencialmente para los cubanos que viven fuera de Cuba, porque lo que vinimos a discutir sobre todo es cómo vamos a participar de esta invitación que han hecho y cómo vamos a quedar dignamente parados en eso. Dentro de Cuba son muchas las iniciativas que se pueden hacer y hay muchos líderes de oposición, hay muchos grupos y hay muchas iniciativas, y yo creo que lo que hay que hacer es muchas cosas, ¿no?, para que eso funcione. Bien, otro criterio, por allá. Discúlpame, brother, te quería poner una cosa al pie aquí que no entendí bien, pero una línea nada más. Estoy de acuerdo que tenemos que de alguna manera sumarizar los puntos fundamentales, pero yo creo que es importante, no sé si ese es el plan, que en la aplicación uno pueda criticar todos los artículos, claro, o aprobarlo, porque por ejemplo, aprobado, desaprobado todos, y comentario. Pero todos los artículos, ¿no? Podría ser desaprobar todo. No, discúlpame, o sea que van a estar todos para yo poderlos evaluar. Claro, uno por uno. Porque hermano, ahí me cae la boca ya, y en general. Porque el problema es que ahora hay artículos obvios que podemos pensar que nadie va a estar en contra, pero un metodista en Cuba cree que el artículo 68 no tiene lugar en la Constitución. El matrimonio no es entre dos personas, es entre hombre y mujer, según ese pastor metodista, y él quiere poner su opinión ahí. Ahora le van a decir retrógrado o lo que tú quieras, pero él tiene, si le quitamos esos puntos fundamentales,
y otro cree mejor en el sistema ferroviario, ¿no? Y a lo mejor no le va a importar nada del Partido Comunista, pero quiere poner una crítica a la manera de organizar, no sé qué. O sea, yo creo que, por desgracia, hay que dejarle abierto eso ahí grande, pero yo sí creo que podemos crear, para los que tenemos intenciones políticas o de transformación del sistema, un resumen de los 3 puntos o los 5 puntos fundamentales donde hay que golpear, donde el plebiscito es claro una herramienta ahí, ¿no? Pero hay que dejarle abierto. Lo que él dice también trasciende el papel. Hay que hacerlo en multimedia. Que fue lo que hablamos, tú estabas al principio. Hacer también en videitos, infografía. Y de hecho entrevistar a varios cubanos, hombres, mujeres, jóvenes, viejitos, que le transmitan un mensaje a su barrio y a su gente también, ¿no? Sobre eso. Ok, gracias. De todo lo que hemos hablado aquí, desde mi punto personal, entiendo que se puede resumir ese documento, esa propuesta que queremos, alternativa, que queremos hacerle llegar a los cubanos para que valoren en su conjunto un proyecto de constitución. Todo lo que hemos hablado choca con un documento que es mucho más viejo que todo esto que estamos hablando aquí. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mí me parece esencial que abordemos o le exijamos al gobierno que cumpla todos y cada uno de esos derechos que están debidamente proclamados ahí, 20 y tantos, 25 si no me equivoco, 2 paginitas nada más. Y ahí se resume toda la historia reciente de las constituciones, los deberes y derechos de cada ciudadano y en algunos casos de los estados también. Ahí pasa la libertad política y empieza por tocar el tema del socialismo irrevocable, algo tan absurdo como eso. Ahora que dices eso, por ahí lo que saben de constitución, ¿cómo es que la constitución de otros países, por ejemplo, incluso la norteamericana, que es mucho antes de la Declaración Universal, cómo es que las constituciones incorporan ese instrumento? Un capítulo esencial, aunque no el único, es que se llama deberes y derechos. Casi todas las constituciones. Pero no hay constituciones que dicen en un capítulo, esta constitución reconoce o se conforma bajo el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, ¿es artículo por artículo? No, se supone, y es la práctica internacional, que esos artículos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual los estados, la inmensa mayoría, los casi 200 estados que hay en las Naciones Unidas, son parte, pues los obliga a recogerlos en sus textos constitucionales. De alguna o de otra manera, no con la misma, o sea, no es un copia y pega, pero el espíritu sí debe ser ese. Y lo curioso de todo esto es que esa declaración, que es de 1948, firmada por Cuba como uno de los países fundadores, a la fecha de hoy, si yo no estoy loco, Cuba todavía es parte de esa declaración porque no la han renunciado. Y aunque le han hecho algunas observaciones y cosas para poder armar todo este andamiaje diabólico que hoy tiene, que es único en el mundo, pues para mí un documento base sería ese. Todas las propuestas de lo que hemos hablado aquí, la libertad económica, el que quiere exportar, importar, el hecho mismo del plebiscito, esa libertad de expresión, de crear tus propios medios de comunicación, todo lo que hemos hablado y mucho más, ya está recogido ahí. Es un documento sencillo, muy fácil de leer. Entonces, para mí el tema pasa por exigirle al gobierno cubano que cumpla con esa que es la norma internacional y que el cubano entienda que mientras el gobierno no le consagre esos derechos constitucionalmente, vamos a estar al margen y atrás, bien atrasados respecto a cómo anda el mundo moderno de hoy, que desde esa fecha, después de la Segunda Guerra Mundial básicamente, pues sobre esas bases se construyó el mundo moderno y Cuba no lo respeta. Mejor dicho, el gobierno cubano, no me gusta hablar de esto. Súper bueno, súper bien eso. Entonces, para mí, ese es un punto crucial y lo aborda todo. Cuando tú lees la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son 2 paginitas, 25 artículos, que para mí no pierden vigencia nunca. No, para mí solo tendría que quitarle el título de Declaración Universal y ponerle Constitución Universal. Yo le pondría Declaración de los Derechos Cubanos, si lo quieres ver, para este caso específico. Si me disculpan la propaganda, es propaganda descaradamente. Hace poquito tratamos de publicamos una cosa llamada Código de Libertades y Derechos, ¿no? que no hay que tomarlo al pie, se pueden. Y está en mi página web, imagino que en las redes y eso sí, que de alguna manera
trataba de acercar, ¿no? Como que incluidos otros derechos. Y también sería interesante echarle un vistacito antes de ponernos a evaluar a la Constitución del 40. No voy a decir ahora que sea el supermodelo, ¿no? Pero como que hay una serie de cosas ahí que están consagradas que nos faltan a nosotros en la nueva, ¿no? En las nuevas. Déjame decirte sobre el tema que estás tocando. La Constitución cubana 1940 fue en gran parte base para conformar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 48. Alguien decía por ahí, a mí me encanta, uno de los constituyentes de esa época, que era la rosa blanca hecha ley. Y cuando tú la lees, en la parte básicamente de los deberes y derechos, te das cuenta que es eso, todo el sueño que tenían todos nuestros libertadores. El sueño de todos los que dieron antes de 1959 la vida por una Cuba para todos, una Cuba con democracia, con libertad y soberanía. Entonces, en el 44 hicimos realidad un sueño y en el 59 nos dieron un somnífero. Que en el 44 hicimos realidad un sueño y en el 59 nos dieron un somnífero. Sí, lo más... Estamos despertando ahora. Lo más contradictorio de todo esto es que la revolución de 1959 empezó como la salvadora, la que iba a rescatar ese orden constitucional que tanto había costado en el país. Pues ese, como Batista, había dado el golpe de Estado y había destrozado la Constitución de 1940, pues la idea inicial del 26 de julio, Fidel Castro y todos los demás, era levantar esas banderas del rescate a la Constitución de 1940. Una vez que llegaron al poder, amnesia total, vino el somnífero, que hasta el día de hoy nos tiene dando vueltas, nos tiene medio mareado. No se han despertado. Estamos estirando. Estamos empezando a abrir los brazos. A ver. Ok, entonces, esencial lo que ha dicho, Marco. Te felicito por eso. Tú sabes que yo creo, escuchándolo a todos ustedes aquí, yo salí de Cuba por primera vez hace ya como 7, 8 años. Y cuando veía lo que escribían las personas en la red, cuando me reunía con las comunidades cubanas en algunos lados, hasta hoy tú notas que la cultura política nuestra ha subido como 20 escalones. O sea, es notable que las directas han influido, no la mía, la de todos los eventos que ha hecho Rosa María, de conferencias en 20 lugares, todo lo que ha hecho tantas personas, que ha arrojado información y que todo el mundo lo ha visto. Hoy en las opiniones se ve reflejado eso, la gente sabe de lo que estamos hablando. No es de que malo y bueno, sino que hay una visión mucho más crítica y acabada de eso. O sea, para mí es un orgullo oír hablar a gente así como todo. Este muchacho también que hizo la tarea nos avergonzó aquí. Y te voy a hacer un paréntesis nada más, se me había quedado. El proyecto Varela toma mucho de los deberes, o sea, de los derechos fundamentales que en Cuba nos tienen vedados. Entonces, por eso yo creo que tuvo tanta aceptación, porque en un lenguaje bastante sencillo tocaba lo básico, la falta de libertades, que es en esencia lo que reclamamos todos los que por un motivo o por otro hemos tenido que dejar nuestra querida tierra. Entonces, mirémoslo con los casos casuales, como quiera que vea, ya todo eso está incluido, el arte, la censura, todo está incluido en esa Declaración de Derechos Humanos, o sea, el combate en este caso a la censura. A ver, déjame ver, creo que había otras personas por acá que habían levantado la mano. ¿No? Yo quería hacer algo contigo. No, entonces, dale, tú y después. Yo quería compartir algo que tiene y no tiene que ver. Fue algo que me entristeció conocerlo aquí en Estados Unidos y creo que todos los cubanos debemos saber. Si yo le pregunto a cualquiera de los cubanos aquí cuándo nació la República de Cuba, me dice seguro que en 1902, ¿verdad? 20 de mayo de 1902. Yo fui en una ocasión a San Agustín y iba caminando por una calle y miro así y había un busto. Pues es Martí. ¿Qué hace un busto de Martí en San Agustín? En una escuela. La primera escuela allí, algo tétrico que ya casi se cae, ¿verdad? Entonces entré al sitio web de la ciudad de San Agustín a informarme sobre ese busto, porque decía la tarja, aquí se eligió el primer presidente de la República de Cuba. Y fui a informarme. Resulta que San Agustín era el hervidero de la revolución independentista cubana.
Y ahí se trajo en una noche de 1895 a Martí. Y entre un grupo de cubanos, que eran quienes alimentaban de armas y de dinero la independencia en Cuba, eligieron a Martí como el primer, crearon la República de Cuba, ahí en esa escuela, y eligieron a Martí como el primer presidente de la República de Cuba. Eso yo no lo sabía. Si ustedes lo sabían, y tampoco se nos dijo allá en Cuba nunca. Eso era algo, un pedazo de información que yo quería compartir. Legal allá en Cuba, y eso tal vez fue algo bastante simbólico, pero que hablaba de las ansias de eso, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que debemos leerlo, suena bastante legal. Debemos todos leerlo. A lo mejor aquí no damos otra cosa, ¿no? A mí se me cayó la cara y sentí pena, sobre todo por mí mismo, por mi lado de desconocimiento. Oye, y como hay gusto en Martí por Estados Unidos, ¿sí? En Kentucky, en Houston, en todos lados, cada día uno se sorprende más, porque uno siempre ha sabido que Martí dejó una huella tremenda, pero uno no sabe cuán tremenda es. Entre más caminas, más te encuentras, ¿no? Dice, bueno, como con 41 años murió, ¿no? 23, 95. O sea, ¿cómo hizo tanto? Sí. Es interesante el dato que él da, pero bueno, siempre hay que pensar que supongo que lo que está hablando es algo simbólico. De hecho, la República oficialmente, constitucionalmente, y el sueño de Martí no cumplido totalmente, fue en 20 de mayo de 1902, porque si vienes a analizar, el primer presidente de la República fue Carlos Manuel de Céspedes. Es decir, en 1800... Sí, pero de hecho todavía en 1825 la República estaba en armas, o sea, no estaba constituida como república. Es decir, esos son gestos simbólicos porque Carlos Manuel de Céspedes fue un presidente de la República en armas solamente en los territorios libres. O sea, en la Manigua, era donde ejercía su autoridad como presidente de la República. Igual Martí ejercía su autoridad en todos los lugares donde los cubanos podían ser libres de esa tiranía española. Entiendo que es algo más que todo simbólico, más que todo simbólico, y creo que de una u otra manera ese sueño hay que recuperar también la idea de que la República no empezó en el 59 como lo han hecho creer a los cubanos, como que antes del 59 no hubo nada de historia, como que nuestra historia comenzó en ese lamentable año, y que empecemos a recuperar, aunque no venga a colación exactamente la historia de nuestra patria, porque la historia constitucional de nuestra patria no empezó en el 76 tampoco. O sea, hay que pensar eso. Qué bueno que ustedes tocan ese tema. Y ya creo que vamos a ir cerrando, resumiendo la parte formal aquí del encuentro. Después algunos vamos a jugar voleibol, vamos a bañarnos en la playa, conversar, hacer 20 cosas, pero yo reflexionaría sobre el aporte de la emigración a estos procesos. Ustedes no escucharon hace tantos años, o sea, todo este tiempo se ha dicho, cada vez que se habla de eso, no, pero es un asunto de los cubanos de adentro. Y es adentro, y es allí adentro y cada vez que yo reviso la historia me encuentro que todo se originó afuera. Siempre. Entonces, digo, caramba, es que tú me estás aplicando una lógica como si fuera obvio. Tú dices, no, pero es que todo el mundo sabe que la cosa es adentro. Bueno, pues hay cosas que a veces son adentro, pero a veces no empiezan adentro. Y a veces se sustentan de afuera y se piensan afuera y se organizan y después se llevan adentro y tienen... No hay una sola cosa importante que haya sido finalmente establecida en la historia que no tenga un componente importante, hecho, pensado o sustentado fuera de Cuba, porque Cuba es chiquitica, es una isla y el mundo es enorme. Y los cubanos estamos dispersos por el mundo hace más de un siglo. Y por eso es tan bueno eso que alguien propuso, que ya no se haga más esa diferencia, porque lo que hace es quitar responsabilidad. El que está afuera ya dice, sí, no, y no es así realmente. Tienes allí a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a todo el mundo, y muchos quisiéramos tener simplemente una patria que nos respalde, estemos donde estemos. Sí, ok. ¿Alguna otra propuesta? Ya no... un poco, sino para recuperar el trabajo inicial. ¿Algún punto esencial que falte de lo que hemos hablado que debe estar incluida en este resumen, en esta propuesta? ¿Quién? Ok. Lo que yo quiero es convocar a los jóvenes cubanos a que ahora, a lo mejor suena infantil, un poco infantil a alguna gente a la interpretación de aquí, pero quiero que ellos entiendan de que por primera vez, o por primera vez que yo recuerde,
nos están dando la oportunidad de cambiar algo. Nos están pidiendo nuestra opinión. Le quiero convocar a los jóvenes que están en Cuba, que están aquí también, que a lo mejor nunca habían hecho nada porque decían, no, yo no me meto en eso, yo tengo miedo, el miedo que todo el mundo conoce, que le dieron permiso para que se metan. Ya el gobierno cubano les dio permiso para que se metan y opinen. No tengan miedo en buscar la información, se va a empezar a publicar punto por punto cuáles son cómo están las propuestas de ellos y cómo debería ser. Yo voy a trabajar en eso también, yo soy animador gráfico y puedo hacer bastante material en eso. Y bueno, la gente que me conoce, que está en Cuba, que están aquí también, busquen información, dedíquenle un minuto, voy a hacer videos cortos de 1 minuto y léanse bien cada punto y participen, es lo que quería decir. Gracias, Marta. A ver, propongo que Joana nos haga un resumen de lo que tenemos hasta ahora para ver si hay algo esencial que nos quede. Esto, recuerden que lo que busca es identificar dentro de esa extensa constitución, que no todo el mundo se lo va a leer, cuáles son los puntos a los que debemos decirle a nuestros compatriotas, mira para aquí, esto. No, eso está muy largo, no, si no es muy largo, es ayúdame a cambiar esto, que es esencial. ¿Ok? Vamos. Bueno, yo voy a ir hablando tratando de hablar de lo que hemos hablado y conformar al menos 2 o 3 puntos esenciales. Si quieres, Joana, por favor, ponte aquí porque no se te escucha bien fuera. Si quieres, para que ella sea visible desde todos lados. Bueno, lo primero que hablamos aquí, Joana, ven para acá, que acaba la luz aquí. Permiso, es que tenemos una duda por aquí. Ella y yo estábamos hablando ahora sobre, o sea, tenemos una duda de si lo que es la ley electoral está recogida en la Constitución o eso es algo independiente. La forma de las elecciones. Si no se recoge en ningún punto de la Constitución la ley electoral. Es súper importante el tema de la ley electoral. La Constitución hace referencia a quienes establecen y organizan las elecciones en el país, la que tenemos actualmente. Hacer alguna referencia a la ley electoral, yo creo que es una buena propuesta a explorar, porque vamos a documentarnos bien de todo esto. Pero... A ver, déjeme explicarle un poco este aspecto de la ley electoral. Dale. Es decir, la Constitución es una cosa, es la ley de leyes, eso es la Constitución. La ley, la Carta Magna, sobre la cual se van a basar el resto, o deben basarse el resto de todas las leyes, decretos, leyes que se emitan en el país. Es decir, si uno de los aspectos, como en efecto es, la Constitución dice, la doble ciudadanía no es permitida en el país, el que tenga otra ciudadanía, pues pierde la suya. La ley establecerá cómo se hace este proceso. Es decir, hay un artículo que va a hablar de un tema, otro puede ser el tema de la ley electoral que hemos estado hablando. Los ciudadanos cubanos mayores de 16 años tienen derecho a ejercer el voto activo y pasivo en el país. La ley establecerá cómo se va a realizar este proceso. Es decir, la Constitución solamente pone el aspecto general. A partir de esa Constitución se elaboran leyes en el país que dicen todo el proceso para realizar determinada acción. Ahora, la ley electoral es algo independiente de la Constitución. El Código Penal es algo independiente de la Constitución, pero no puede ninguna de las leyes contradecir lo que dice la Constitución. Por tanto, si nosotros garantizamos que esa Constitución responda a los verdaderos intereses de nosotros como ciudadanos cubanos, pues entonces no podrá hacerse o no deberá hacerse una ley que sea inconstitucional, porque para eso debería estar la Asamblea Nacional para decir y declarar esta ley que se quiere aprobar no responde a la Constitución. Eso durante todos estos años, 60 años, nunca ha pasado. Y se han hecho leyes, decretos leyes, orientaciones, indicaciones que han ido en contra de lo que establece la Constitución. Es decir, tenemos que garantizar primeramente un órgano legislativo, un poder legislativo que realmente responda a los intereses del pueblo. Es decir, estamos hablando que al final tenemos que quitarnos de arriba a ese partido único que quiere estar por encima de la Constitución y garantizar el derecho del pueblo a ejercitar que la Constitución se cumpla en todos los términos y en todos los momentos. Es decir, son cosas independientes. La Constitución hace una referencia al tema electoral diciendo en nuestra república
todos los ciudadanos que cumplan 18 años tienen derecho a elegir libremente a sus... Hasta ahí. Por ejemplo. Ajá. Hay un poquitico más. Sí, incluye otros aspectos. En las disposiciones finales, no le podemos decir, no, pero en las disposiciones finales se dice que se va a hacer un Consejo Nacional Electoral, un cuerpo nuevo, que no sabemos cuál es la trampa que hay ahí, y que ese cuerpo nuevo tiene hasta 6 meses para legislar una nueva ley electoral. O sea, después de este referendo de febrero del año que viene, va a haber una nueva ley electoral, no te puedo decir qué va a ser, van a hacer otra trampa, otro truco, pero es por lo menos saber lo que esta batalla no se acaba con el referendo ni con el nuevo proyecto, sino que ellos van a estar cambiando de todo en Cuba para que no cambie nada. Entonces hay una nueva ley electoral que se va a pasar el año próximo. ¿Por qué hay que hacer una nueva ley electoral si hasta ahora había democracia? Ellos dicen que es perfecto. Claro, pero es importante saberlo, o sea que van a haber cambios de mucho tipo, ¿no? Entonces, Bueno, lo importante es que desde que yo soy opositor, que le han salido unos cuantos dientes a unos cuantos bebés por ahí de eso, yo estoy participando en iniciativas por una nueva ley electoral, por una nueva constitución, por un... Caballero, eso está pasando, de cierta manera, en este momento, en el sentido, no está pasando como lo hemos propuesto, pero nadie puede estar de espalda, porque al final los medios en Cuba están influyendo sobre todo los cubanos que están allí, y le están diciendo, estamos cambiando la constitución, estamos cambiando la ley electoral. Después de eso, cuando salga un opositor dentro de 2 años, decir, oye, voy a hacer un movimiento para cambiar la ley electoral, tu vecino te va a decir, pero si eso lo acabamos de terminar ahora. Entonces hay que montarse como sobre esa lógica, me refiero sobre esa convocatoria para tener, o sea, lograr los cambios que queremos buscando la fuerza popular para hacerlo. Pero es ahora la cosa. Ok. Durante años hemos pedido esto que nos están dando la oportunidad. Podemos saber o podemos suponer que va a haber una farsa detrás de esto, pero aprovechemos hasta donde sea posible la oportunidad y no sabemos hasta qué punto podemos influenciar sobre esta posible ley. Entonces, ¿qué hemos hablado? Primero, acerca de la aplicación. Ese es el primer punto que hablamos. Hacer una aplicación que sea no de ningún movimiento político y que no incluya solamente para el registro privado y exposición de datos públicos. Estudiar las alternativas legales que nos brinda la Constitución. Ahora, lo primero, que como elementos a proponer, no afiliación ideológica de la Constitución. Ahí estamos incluyendo el tema de que no exista un partido único que esté por encima de la Constitución. Pudiéramos darle una... Sí, estos son... La Constitución es una declaración de principios, esencialmente. ¿Okay? Esto que dice ahí no es exacto como va a quedar perfectamente reflejado, sino las ideas que no pueden faltar, y ahora vamos a darle una vuelta bien escrito. ¿Okay? Lo segundo, los derechos plenos para todos los que se garanticen los derechos plenos a todos los cubanos, independientemente de su lugar de residencia. A ver, dilo más alto y si es posible. Garantizar los derechos plenos de los cubanos independientemente de su lugar de residencia. ¿Algo más que le añadamos a esto? Okay. Que quede establecido de manera explícita la división de poderes en la Constitución cubana. La educación cívica y no ideologizada de todas las nuevas generaciones de cubanos que surjan. Bueno, ¿Se oye ya? Sí. Okay. Esos son los 4 aspectos fundamentales. Bueno, fíjate que de todo el debate que hemos hecho, hemos resumido en 4 aspectos, digamos, las cosas esenciales por el momento. Ahora vamos a estructurar a partir de eso una campaña audiovisual, una campaña gráfica, una campaña en texto escrito, lo que proponía el hombre, y la idea de todos los que estamos reunidos aquí, y es, no quiero decir el favor que les voy a pedir, porque creo que entre los cubanos esto no debería ser un tema de favores. La cooperación, la solidaridad y la responsabilidad y el compromiso de nosotros con Cuba, que debemos ejercer todos, es tratar de esto, cuando lo estructuremos ahora, hacérselo llegar hasta la vieja cañada, como dicen allá en las tunas, a todos lados. A donde no llegue un medio de comunicación, llegue usted que conoce a una gente que vive ahí. Hay que mandárselo a todo el mundo. Vamos a tratar de también tener en estos días un encuentro como este, pero con otras organizaciones.
con personas que representan otras organizaciones. Tomarnos un café, conversar en buena onda y tratar de poner esto sobre la mesa para llevarlo a todos lados. Somos más, lo digo y lo repito, es una organización más que va a hacer este impulso, pero tal vez otros pueden impulsarlo más que nosotros. O sea, no hay ningún problema en eso. Entonces, si alguien quiere decir algo... Oye, ahora, después que estaba feíto el día, salió el sol. Creo que es algo muy simbólico porque hemos despejado las nubes negras que rondan a la patria. Y se enteraron por ahí las energías del mundo que estamos reunidos aquí. No, pero fíjate, qué casualidad. ¿Cuál fue la ciudad de Joana donde llegamos con la lluvia? A veces la lluvia conviene. En Las Vegas, hacía no sé cuántos meses, creo que en el año, 10 personas, no se acordaban que hubiera llovido. Ese día que hicimos el encuentro cayó tremendo palo de agua. Es una bendición. Y fue tremenda bendición, de verdad, porque además hubo menos temperatura en esos días, la gente pudo salir de la casa. Yo creo que las energías del mundo están conectadas por ahí de alguna forma. Así que vamos a mover hasta el clima. Yo pienso que este es el momento de sacrificarnos todo. Cada vez, de sacrificarnos todo. Sí. Cada vez que alguien habla de algún tema político referente a Cuba, sale a reducir martirio. En el cementerio de Santa Efigenia, en Santiago de Cuba, está enterrado el apóstol. Y frente a su obelisco hay unos montones de cemento, en cada uno de ellos hay una frase. La primera, la de Cajobao, por el desembarco, y la última de Los Ríos, donde él cayó. Todas tienen una frase alegórica del martirio. La última frase dice: en la cruz murió el hombre un día, hay que aprender a morir en la cruz todos los días. Yo pienso que nos tocó, y demos la oportunidad de que las generaciones futuras puedan hablar bien de nosotros, que no nos llamen apáticos y desposeídos de la voluntad. Tenemos que hacer algo. Es importante, pero te voy a decir algo que se aborda poco. Cada vez que se habla de nuestros héroes, se enfoca desde el sacrificio que ellos hicieron, que sin dudas fue un enorme sacrificio, nadie lo duda. Pero nadie habla del disfrute de ese sacrificio. ¿Tú crees que Martí no disfrutó lo que hizo? Saberse protagonista de la unión de cubanos irreconciliables, saber que sentó a Maceo y al otro lugar y los puso de acuerdo. ¿Cómo durmió ese hombre esa noche? Ahora hay gente que se está proponiendo ahí, voy a hacer a Marucha, hacerle un café y eso. Sí, me lo dijeron el otro día. Y Rebeca Chucho. Y yo voy a llevar el café. Y la otra y la otra. Entonces, sí. Y vamos a jugar ajedrez con Lester el Negro. Bueno, yo creo que ahora más bien... Esto es... Yo creo que tenemos que enfocar todo esto. Todo eso de patria o muerte, sacrificio y muerte y tal y no sé qué, y tenemos que dar el... Señores, todo esto que estamos haciendo también es para nosotros poder disfrutar y gozar en nuestro país y pasarla bien sin que haya un mulato atrás cayéndome el día entero. O sea, es un hecho práctico. Usted llegar a Cuba y en vez de sentir que se le comprime el alma, usted dejarse en el aeropuerto y decir, wow, llegué a casa. Ahora sí estoy en mi casa, en los míos. Y decirle a todos los extranjeros que están ahí en el aeropuerto, oye, llegaron al mejor país del mundo. Vamos, que les voy a enseñar. ¿Tú sabes dónde queda tal cosa? Mira, y este es Martí. O sea, para mí esto es un ejercicio de garantizar que podamos en poco tiempo nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos disfrutar ese país que es hermoso. Yo he sufrido eso, pero al revés. Y pasarla bien sin hablar de política. Fíjate que esto es casi imposible con Cuba. Aquí yo veo que los jóvenes van allí al Wynwood Yard o a cualquier lugar. En Houston estábamos tomando una cerveza en plena calle, sentados allí. Señores, y los temas, ayer lo decía yo en la directa, los temas de conversación definen una nación. A la juventud, las personas hablando ahora, este está en un curso, el otro está sacándola de esto, el otro se compró un carro nuevo, el otro está no sé qué. Señores, no puede ser que todos los temas sean sufrimiento, que malo está el pan, que el bache, que no sé qué, que esto no cambia, que aquí todo, que... Como dijo Johnny un día viendo, dice, oye, qué calor hace en este gobierno, chico.
O sea, yo creo que ese componente también tenemos que hacerlo. Venir aquí y pasarla bien, disfrutarlo. Por eso se nos ocurrió. Dale. Oye, déjame hacer la foto final ahí y antes que te vayas. Están esperando ahora. Yo no estoy clandestino aquí, yo estoy con... Ahora, no, pero te digo por si... No, es que está el carro ahí. Disculpa, no estaba Dale, el último momento. métele, no hay lío. Dale. Bueno, gracias a todo el mundo, vaya. Por eso se nos ocurrió hacerlo en la playa. Porque decíamos, siempre en las reuniones, si ahora estuviéramos sentados en un lugar de eso por ahí con una silla y una pizarra, una mesita, y entonces Joana en traje y corbata, ahí, no sé, ya estuviéramos todo el mundo, ¿sabes? Oye, en serio, estoy súper feliz porque estén todos aquí. Gracias por venir. Un montón de caras nuevas, de gente joven, que cuando digo joven siempre me refiero, una persona envejece cuando se rinde. Si usted se rinde a los 20 años, en economía, en política, en familia, en lo que sea, ya usted es un viejo. Yo conozco personas de 74 años, como el escritor que nos acompañó al principio. Cada vez que converso con él tiene un proyecto nuevo. Oye, ¿viste el libro que empecé ahora nuevo? Ahora esto, lo otro. Oye, conozco jóvenes que hablo con ellos y lo único que hacen es quejarse. O sea, no... En los casos de Reinaldo está también San Diego. Y quiero darle un aplauso. Yo creo que la persona ahora mismo mayorcita que tenemos aquí, el papá de los que estamos aquí, Yo no soy miembro de Somos Más, sí quiero ser, este mismo. Es primera vez que participamos, te seguimos más o menos el teléfono y ese poco la tecnología. No sé, te disfruto, soy fan tuyo del movimiento y quiero ser miembro y cooperar con todo lo que esté a mi alcance en movimiento Somos. Oye, muchísimas gracias. Otro aplauso. Quitaste 30 años arriba. Sí. No, nosotros vamos a pertenecer al Frente Geriátrico, que ya tenemos Ezequiel. Ezequiel es el presidente del Frente Geriátrico. Y vamos a formar parte. ¿Quería decir algo? Sí, que Joana tocó 4 aspectos ahí que no sé si también, o sea, que quería agregar algo más con respecto a la economía. O sea, que en Cuba actualmente al cubano se le reconoce, no tiene personalidad jurídica y por eso no podemos importar, no podemos hacer negocios, no podemos exportar nada. Sé que ahora en la constitución nueva hay como una nueva parte que incluye esa parte, pero no sé de qué forma lo van a desarrollar. O sea, me gustaría, o sea, que ustedes desarrollaran, que ustedes tienen más conocimiento sobre eso, una parte de la constitución donde se le diera la garantía al cubano de la máxima participación de derechos en la economía cubana por encima de cualquier extranjero y de cualquier economía y del gobierno incluso. O sea, que tenga... Hablamos de derechos, pero no hablamos de economía. Sí, porque el derecho puede ser libertad, derecho, pero la parte económica que también es una parte que agobia a la sociedad cubana en cierta manera. Es súper bueno eso. Un espacio para que todo el que vaya leyendo o acordándose de otro tema que deba ser tratado, pues recibirlo en un correo e irlo añadiendo a todos estos temas. Ahora cuando pongamos el resumen, vamos a ponerlo en la página y todo eso y pedirle, porque a lo mejor las ideas no le surgen ahora mismo. Usted ahora manejando a casa o nadando en la playa dice, ahí, entonces lo ponemos. Y aparte va a estar la página para escribirlo también. Súper bueno eso. No sé si se recogió algo de lo que dijo este muchacho, el escritor, ¿cómo es? Orlando, ¿no? Sí. Con la parte, con relación al dinero, ¿no? A la aportación que pudiéramos hacer, que yo sé poco, pero yo estoy muy de acuerdo con eso y el dinero mueve al mundo y el dinero es el que hace que se puedan hacer grandes proyectos porque es necesario, porque es así. Sí. Y entonces yo estoy muy de acuerdo en eso. Joana, ¿tú trajiste las pegatinas? Joana, porque 2 personas me preguntaron solo a modo de información. Nosotros cada vez que hacemos un evento, el que desee hacerle una pequeña donación al movimiento, lo que sea, a través de Joana, le entregamos una pegatina, que sé yo, lo puede hacer al final. Ahora, la cuestión de la propuesta de Orlando sobre que cueste $1 o algo simbólico la descarga, yo lo veo súper bien y yo voy a ser el primero que lo voy a dar, aunque sea el último $1 que yo tenga. Me parece importante hacerlo. Ahora,
yo creo que tenemos que mejorar la cultura sobre ese tema. Toda la vida se la pasaron diciendo que los opositores eran mercenarios, que reciben dinero de las potencias para hacer influenciar en la agenda política, en fin. Cuando Somos Más ha propuesto algo para tener soberanía económica y poder funcionar como movimiento y recargar los celulares en Cuba y hacer nuestros proyectos con el aporte de nuestros miembros, entonces tenemos una ola de detractores, que si la tienda esto, que si lo otro, no sé qué. Creo que tenemos que hacer énfasis en ese punto, porque yo les voy a ser sincero, yo confío más en cualquiera de ustedes que en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero no porque sean los Estados Unidos, el de Chile, el de cualquier lugar. ¿En quién puedes confiar más para llevar adelante un proyecto para Cuba? ¿En los cubanos o en cualquier otro ente? Entonces, está bien aceptar la solidaridad de cualquier persona, institución en el mundo, me parece perfecto, pero los primeros, ¿quiénes tienen que ser? Las 100 y pico de mil, ya deben ser casi 1 millón de compañías. Eso, el dato es, ustedes vieron el discurso de Mascanosa en el Congreso de los Estados Unidos, cuando Mascanosa le dice al gobierno de Estados Unidos que no le estamos pidiendo ningún favor, que el dinero que el gobierno de Estados Unidos está destinando a promover la democracia en Cuba viene de los propios cubanos. Busquen ese discurso. La fundación se autofinanciaba. El tipo le dijo allí a los senadores, ustedes se llenan la boca de decir que si estos millones, no, la comunidad cubana, a través de, en aquel momento creo que eran 166.000 compañías, aporta al PIB de los Estados Unidos tantos billones de dólares. Entonces, que le pidamos que nos apoyen con esta bobería, no es ningún favor. No es ningún favor, sale de los impuestos nuestros. Como mismo apoyamos a Puerto Rico en un desastre, como mismo apoyamos a otros países de África, de Asia, el desastre cubano, ¿cuál es? ¿Y qué lo provoca? El huracán permanente que gira en torno a Cuba, ¿qué lo provoca? Entonces hay que entender un poco también determinadas lógicas, pero sí creo que tenemos que dar el ejemplo a los cubanos antes de pedirle nada a ningún gobierno. Yo decía, bueno, perfecto, mira, yo pongo $5 al mes. Ahora tengo ya moral para hablar con cualquiera, perfecto. Pero si tú le das la espalda al problema y se lo dejas que otro lo resuelva, entonces ya ahí moralmente hay un... Y eso es lo que predica Somos Más. Yo sé escribí un libro, igual que fue Iván, con respecto a la academia de 10. Si existiese la posibilidad de como recopilar materiales de oficina, dígase una memoria flash, alguien que pueda aportar un paquete de hojas, lo mínimo que a lo mejor para aquí a alguien le resulta algo inútil, que ya no lo usa, como un celular viejo, yo pienso que sería de gran aporte, ¿no? a la Academia 1010 para ayudar al desarrollo, visto que allá se hace a lo mejor conseguir un paquete de hojas, una cosa que aquí en un Office Depot lo consigue tan fácilmente, allá se puede hacer complicado. O hasta una memoria flash que ya no cuestan tanto. Para nosotros llevarlo. ¿Cómo? Lo que siempre ha sido más complicado. Porque, por ejemplo, un paquete de hojas en Cuba vale $5. Pero el paquete pesa 4 o 5 libras. O sea, enviarlo costaría 20. Entonces, por eso es que es tan práctico a veces el dinero. Porque, por ejemplo, Valdito, bueno, no, por cierto, vamos a mandarle felicidades. Ya iba a hablar más de la cuenta. Pero en Cuba están gestionándose cosas que cuando el hombre llega a una terminal, lo que le hace falta en ese minuto es, cuando llegue allí, no, aquí no hay pasaje hace 3 meses para Camagüey. Ok, pero yo tengo $10. Y entonces, y aparece el pasaje. Y lo que hace falta es que el hombre no se pare, que mueva. Lo que hace falta es que no se le acabe el teléfono cuando está hablando con el otro. Lo que hace falta es que ahora los 5 paparazzi cubanos que van a empezar ahora, a principios de mes, a hacer un programa desde Cuba, tengan con qué hacerlo. Entonces todo eso, ¿por qué te lo digo? Porque hicimos una donación de computadoras, esto, lo otro, y todavía tenemos un cuarto en casa de un socio, lleno de cajas, con computadoras que no son muy modernas, qué sé yo. Pero no hemos logrado, sí, pero ¿quién va a sacrificar su importación para eso? Porque el barco no lleva lo que tú quieras. El barco está basado en la importación de una persona. ¿Entiendes lo que te digo? Hay mulas que se prestan para eso, en fin, pero cuesta tanto llevar algo. Hoy en Rebolico, en Cuba, tú entras y está todo. O sea, está el iPhone último, pero el costo de enviarlo es lo que ahora se nos hace complicado, por eso nos es más factible a veces $5 que otras cosas, pero no quita
por ejemplo, memoria flash, que son chiquiticas. La micro SD es súper útil. Uno de los muchachos que va a hacer el proyecto de Palacio el otro día estaba filmando algo esencial que pasó en su cuadra y se le acabó la tarjeta, tenía una tarjeta de 2 GB. La internet de 16. Ven unos micrófonos, por ejemplo, en la página de Apple, unos micrófonos, ven, digamos, un micrófono, entonces lo conecta a los teléfonos para eso mismo, para la hora de la comunicación, ¿no? Que se pueda grabar bien el sonido. Y a lo mejor esas cosas con el dinero en Cuba no se pueden conseguir. Esa que tú dices, que son las cosas pequeñas que no Incluso lo pueden llevar el cine. Pero lo que vamos a hacer es que cada proyecto de esto lo vamos a vincular con un club de Somos Más. De manera que los miembros del movimiento estén al tanto de esas necesidades y sostengan eso. O sea, perfecto. Le propongo... También respecto a eso, todos los miembros deben haber recibido hoy un correo mío y uno de los grupos de trabajo es precisamente el de apadrinamiento y hermanamiento con los miembros en Cuba. Ya he recibido al menos 3 o 4 correos de personas que quieren participar en ese equipo. Es decir, alguien de aquí va a estar pendiente de un miembro en Cuba, de su necesidad a lo mejor de cargar el teléfono en un momento, o de que si a lo mejor lo detienen, puede saber y ser el primero en que nos lo diga, lo ponga en las redes, que puede, si necesita una memoria para su trabajo, hacerlo. Es decir, ese equipo de trabajo se va a ocupar de eso. Recibir cualquier tipo de donación o lo que sea para que llegue a los miembros en Cuba y a cualquier otra persona que en Cuba esté haciendo trabajo relacionado con el movimiento. Súper. O no. Y hay miembros también. Miembros del movimiento que puede mediante una aplicación en cualquier lugar decirle, oye, yo me voy el día 20 para Cuba. Y decirle, oye, quien quiera mandar algo, sí, una memoria de flash. hecho, por ahora le mando un correo a Joana, porque ya hecho lo venimos haciendo. Hace poco estuvo una amiga nuestra acá, que vive en Europa, estuvo de vacaciones aquí y enviamos una maleta con ella. Eso es súper bueno. Incluso hay personas que a título personal, sin contárselo a nadie, han ido a Cuba y han llevado 10 pullovers del movimiento. Y han llegado y al coordinador de Hawái Grande le han dicho, mira, 5 gorras y... ¿No se lo quitaron al aeropuerto? No se lo quitaron porque precisamente no lo coordinamos tanto. O sea, yo creo que la descentralización de la iniciativa es vital. Nadie sabe si exacto. Vamos a cantarle felicidades al coordinador nacional en Cuba, la persona que en este momento tiene la máxima responsabilidad del movimiento en Cuba, cuentapropista, es un muchacho cristiano, con unos valores tremendos, de los que tenemos la suerte de tener varios en el movimiento. Hoy está de cumpleaños. Le deseamos que pase un excelente día junto con su familia y vamos a darle felicidades, Osvaldito. Ponte para acá, Fernando, para que... Osvaldito. 1, 2 y 3. Felicidades, Osvaldo, en tu día, que lo pases con mucha alegría, muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. Y felicidades a todos los miembros en Cuba, esencialmente, a todos los que asistieron hoy a este encuentro, a todos los cientos y miles de personas que nos están viendo y nos van a ver a través de las redes, al padre aquí del encuentro, y también a los que trajeron incluso a los niños que a lo mejor no entienden exactamente hoy todo lo que está pasando, pero ya están viendo a sus padres ser parte de algo, y cuando tengan el razonamiento para hacerlo les van a preguntar qué hicimos, a qué fuimos allí, y le va a quedar la foto de este encuentro como constancia del papel que jugamos en la historia un día como hoy. Así que propongo que hagamos la foto final con mucha luz ahí en la playa, si es posible, en la arena ahí. ¿Y la croqueta para cuándo? ¿Tenemos croqueta? Bueno, croqueta, vamos con los croquetas para la playa. ¿Verdad que sí? Sofi, Daniel. A ver, espérate. A ver, vamos a hacer la foto aquí mismo porque hay personas que tienen que ir.